Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el campeonato de Estados Unidos. Wesley So, vimos en el vídeo que traje ayer cómo ganaba el campeonato tras enfrentarse a Samuel Sevian. Eran unos desempates a ritmo rápido de 10 minutos con un delay o retraso en el reloj de 2 segundos, por lo tanto no incrementa esos segundos, sino que tienen 2 segundos extra antes de que el reloj pues empiece a contar hacia abajo y bueno, fue bastante superior. Jugaron la primera partida Caruana con piezas blancas y Wesley So con negras, que es la que traigo en este momento. En la segunda se enfrentaba Caruana con negras a Samuel Sevian, que gana Caruana, y la tercera es la que traje ayer, en la que Wesley So se proclamaba campeón. Vamos a ver una partida muy interesante, con cierto dominio además por parte de Caruana, pero hay que tener en cuenta un tema que es muy importante y es el tema del tiempo. Traigo también un trocito del vídeo del tablero físico en el que jugaron y cómo bueno, pues van a hacer 3 o 4 movimientos, y viendo que Caruana gasta mucho tiempo en uno de sus movimientos y prácticamente pues se le va la partida. Ya en el tablero C4, apertura inglesa, a lo que Wesley So responde con caballo F6, caballo C3, E5, y tras caballo F3 y caballo C6, apertura inglesa, como he dicho, variante de los 4 caballos. Ya hemos traído también en este mismo campeonato pues esta variante de la inglesa. Las tenéis todas las partidas también de la sección femenina en la primera reseña, como siempre solemos hacer, y tras estos movimientos pues también las piezas blancas juegan E4 ganando espacio con cierto control sobre la casilla de D5, alfil B4, y tras estos movimientos D3 reforzando los peones centrales. La partida continúa con D6, también dando libertad al alfil de casillas blancas, y tras jugar A3 tocando el alfil se podría capturar. Se estropea un poquito la estructura de peones. Las piezas negras pueden continuar, por ejemplo, con un H6, con un B6 también, quizás buscando el fianchetto, y nos meteríamos en otra partida. Es verdad que estos peones están doblados, también son centrales, y en algún momento el movimiento D4 podría ser posible para intentar desdoblar y tener más control sobre el centro. No obstante, en esta partida Wesley So decide traer su alfil a C5 teniéndolo bastante activo, y aquí Caruana decide ganar bastante más espacio en el flanco de dama jugando B4, alfil B6 y alfil E3, enfrentando a la pieza hasta el momento más importante o más activa de las negras. Tras estos movimientos, Wesley So enroca en corto, alfil E2 también buscando el enroque de las piezas blancas, y aquí viene la captura en E3. Se doblan peones nuevamente, o como hemos visto, o la posibilidad en la línea anterior, y aquí, como decíamos antes, pues también son peones centrales, y en algún momento va a venir esta ruptura central, y si las negras capturan, pues permitiría a las piezas blancas desdoblar, y además este peón hace una función importante controlando la casilla de F4, ¿no? Evitando quizás que un caballo pueda saltar en algún momento a F4, que es una casilla siempre apetecible en este tipo de posiciones, y además tras el enroque en corto la torre ya va a tener bastante fuerza en una columna semiabierta que le favorece. Por lo tanto, tras estos movimientos la partida continúa con caballo 7 para traer el caballo a G6, enroque en corto por parte de Caruana, caballo G6, y posteriormente dama de 2 conectando las torres. La partida continúa con torre E8. Como vemos, pues se trae la torre a una columna más activa, en la que de momento pues está completamente cerrada, pero podría abrirse más pronto que tarde, ¿no? Tras estos movimientos se juega torre a E1. Como vemos, enfrentando a las torres. Es verdad que la torre ha dejado de estar pues presente en el flanco de dama, y esto lo aprovecha Wesley So para jugar directamente a 5 e intentar abrir columnas, y así bueno, pues tener ya presencia en la columna, por ejemplo. B5, si no cerrando la posición, pues ignorando dicho ataque, y tras jugar C6, Wesley So insistiendo, se juega por parte de Caruana alfil D1, un movimiento muy flexible en el que incluso el alfil podría venir hasta 4 apoyando al peón de B5, tocando esta casilla de C6, y como vemos también pues
podrían ser casillas para las piezas blancas la casilla de C2 o la casilla de B3. De momento Wesley So juega H6 teniendo cierto control sobre la casilla de G5 y Caruana juega esta ruptura central. Un segundito porque tengo la lavadora centrifugando y no sé si se oye. Ya he cerrado, que la tenía abierta la puerta, perdonad. Y tras H6, bueno, pues controlando la casilla de G5, finalmente viene esta ruptura central con D4. La partida continúa con Dama E7, finalmente, o al menos de momento, Caruana lleva su alfil a C2 y tras jugarse alfil D7, también Wesley So conectando las torres, también reforzando la casilla de C6, vienen varios cambios. Primero D5, avanzando, ya que por parte de las negras pues han decidido no capturar en D4, y aquí tras estos movimientos C por B5, C por B5, torre E C8, controlando ya la columna abierta, y tras jugarse alfil D3, ya Caruana quita alguna pieza del medio, por decirlo así. De momento están defendidas por la dama, pero es verdad que el alfil pues sigue estando con defensa sobre este peón, por lo tanto también este caballo ahora queda libre. Y también pues apoya a este peón de B5 que de momento pues está atacado, ¿no? Tras estas jugadas a 4, evitando que las blancas jueguen a 4 y así pues conecten los peones con B5, y tras estos movimientos Dama B2. La idea de Caruana va a ser Dama B4, tocar quizás a este peón que de momento está defendido, pero de alguna manera la dama si no estaría bastante clavada, por decirlo así, en la posición. Y también ideas de las piezas blancas va a ser llevar este caballo hasta B6 vía C4 y D2. Caruana, por decirlo así, se decanta por el flanco de dama. También vamos a ver otros movimientos como caballo A2 y traerlo a B4 mejorando la posición. Y por parte de las negras, en el flanco de rey de momento lo tiene bastante crudo, ya que una casilla interesante, como decíamos, sería F4, pero está bien custodiada, al menos de momento, por el peón de E3. Se juega dama D8, dama B4, tocando a un peón indefenso, pero permite a Wesley So jugar dama 5, obligando prácticamente al cambio de damas, ya que hay doble ataque al caballo de C3, y tras estos cambios se juega torre C1, también las blancas teniendo presencia en la columna abierta. La torre de Wesley So de momento vuelve a A8, quizás en B5 tiene doble ataque, pero también hay doble defensa, y tras estos movimientos se aprovecha para jugar caballo A2 y caballo G4. Gracias a que la torre se había desplazado a C1, ya no hay defensa en el peón de E3, hay que volver a defenderlo para evitar esta captura en G4, y tras estos movimientos Wesley So empieza a hacer movimientos como rey F8, rey E8, mejorando la posición del rey. No es que estemos en un final, pero ya no hay damas y en algún momento podrían venir algún cambio más de piezas, y siempre es mejor pues tenerlo centralizado. Aquí es verdad que podríamos pensar por parte de las negras capturar en C1, y si torre por C1 pues caería este peón que comentábamos anteriormente. El tema es que si las blancas capturan la torre con el caballo, pues no es que se pueda ocupar esta columna, que se podría ocupar por parte de las negras, pero tienen nuevamente torre A5. Ahora sí que hay doble ataque por parte de las negras en el peón de B5 y prácticamente no se puede defender, por lo tanto estarían bastante bien ya en la posición. Y si tras estos movimientos se juega torre por C1, las negras podrían aprovechar a capturar en E3. El tema es que tras jugar G3, para nuevamente evitar que este caballo pues salte a casillas como F4 o H4, la idea de las blancas aquí no es tan mala, ya que torre C7 pues sería bastante buena. Si las negras intentan cambiar torres, se podrían cambiar torres, y tras estos cambios caballo C3. Se toca al peón de A4
y aunque hay cierta igualdad, pues quizás Wesley So prefiere no entrar en este tipo de posiciones, ¿no? Por lo tanto, no captura en C1, al menos de momento, juega rey F8 mejorando la posición del rey y tras estos movimientos, como decíamos, caballo B4 y ahora podríamos pensar en capturar en C1. La diferencia con la línea anterior es que este caballo ya no está en A2 y podría venir a C3 para capturar el peón de A4. Por lo tanto, este caballo no defiende o no puede atacar al peón de A4 y tras estos cambios, si se produjesen, ahora torre C8 para buscar el cambio de torres, se pueden cambiar también las torres y finalmente tras jugar G3 para tener control sobre el caballo de G6, las piezas negras pueden capturar este peón de E3 y empiezan a estar mejor en la posición. No lo considera así Wesley So este cambio de torres y prefiere mejorar la posición de su rey. Tras rey E8, H3, un caballo que es bastante molesto en la posición, vuelve a F6 y tras jugarse caballo D2 vamos a ver cómo Caruana empieza a movilizar su otro caballo. Rey E7 en la posición, caballo C4 y tras jugar torre C5, como vemos con doble ataque sobre el peón de B5, pues aquí Caruana tiene una jugada para seguir con ligera ventaja en la posición o quizás única jugada para seguir vivo en la posición. Podríamos pensar, que no lo he comentado, tras caballo C4 vemos como el peón de B5 está sin defender. Es verdad que se puede capturar, pero las negras se meten en problemas, ya que tras ese movimiento caballo B6 con doble ataque sobre la torre, sobre ambas torres, torre por C1, torre por C1, se salva la torre, podría venir por ejemplo a la casilla de A5 para defender al alfil, pero como decíamos anteriormente, la torre volvería a entrar en séptima fila, no está el alfil de casillas blancas en esta posición, pero se está dando un jaque, el peón de B7 pues puede caer y las blancas están ganando la partida. Por lo tanto, no es un peón a capturar en esta posición, al menos así lo entiende Wesley So, y tras estas jugadas, como decíamos, juega torre C5 metiendo más presión, ahora sí doble ataque al peón de B5 y aquí Caruana hace caballo B6, toca la torre, también al alfil que está defendido por caballo y rey y de momento hay que retirar la torre de A8 que está atacada. Se retira o vuelve a A5 una vez más y aquí Caruana tenía un movimiento ganador en la posición, que sería caballo C6 con jaque. Además estaría dando un doble al rey y a la torre. No vamos a profundizar en esta línea porque él lo juega un movimiento más tarde y los efectos de alguna manera son los mismos tras capturar primero en C5, D por C5 y aquí tras este movimiento es cuando viene caballo C6 con jaque entregando la pieza. Además hay que capturarla ya que además del jaque pues está tocando a la torre y tras B por C6 nuevamente y como vemos las piezas blancas a cambio de una pieza tienen dos peones pasados, pero es que el tema es que este alfil prácticamente hay que entregarlo capturando en C6. Si se retira el alfil prácticamente las piezas blancas pues están coronando, tampoco puede venir hasta casilla de C8 porque caería la pieza directamente. Por lo tanto aquí Wesley So entiende que tiene que recapturar, se mantiene ese peón pasado por parte de Caruana a punto de coronar y ya los tiempos pues empezaban a estar bastante apurados, sobre todo para Caruana que contaba con menos de 5 minutos y Wesley So tenía algo más de tiempo en el reloj. Eran 10 minutos con 2 segundos delay, es decir que cuando te toca mover y el otro jugador pulsa el reloj, tiene Caruana o Wesley So antes de que comience a contar o a descontar el tiempo 2 segundos para hacer el movimiento sin que le reste el tiempo. Por lo tanto, tras estas jugadas se trae el rey a D8 para defender o controlar la casilla de C7 y evitar la coronación y tras estos movimientos se juega en la posición caballo D5. Una idea muy interesante ya que en caso de haber cambio de caballos que ocurre en la partida pues se recaptura con el peón y nuevamente las blancas tienen dos peones pasados. El tema es que aquí Caruana tenía la partida en el bolsillo si hubiese jugado torre B1.
Tras este movimiento, la idea es que si la partida o la línea juega con caballo E7 tocando a este peón de D6, ahora se juega caballo C4. Se gana un tiempo tocando a la torre de A5 y si esta, por ejemplo, se retira a 7 para controlar la séptima fila, quizás evitar que la torre pueda llegar a esa posición de B7, pues se puede capturar este peón, caería un peón más para las negras, vuelve a estar defendido este importante peón pasado de las blancas y con ello pues prácticamente tiene la partida en el bolsillo. No lo hace de momento, aunque su idea es muy buena. Caballo D5, caballo por D5, como comentamos, vuelven a tener las piezas blancas dos peones pasados, pero Wesley So lo defiende de maravilla. Caballo E7 para caballo C8 y caballo D6. Vamos a ver en las siguientes jugadas. De momento está atacado el peón de D5, se defiende con el peón de E4 y tras estas jugadas caballo C8. Ahora es cuando Caruana juega torre B1, pero no es tan fuerte ya que permite de momento caballo D6 y como vemos esta casilla de B7 ya la torre no puede acceder ya que el caballo defiende perfectamente la posición y si la torre ahora un poquito más adelante entra en B8 las piezas negras tendrían rey C7 para, bueno, pues para seguir con la partida, ¿no? De momento Caruana juega rey F2, C4 por parte de Wesley So atacando al alfil. El alfil se retira a C2 y es aquí donde vamos a ver el minutito que dura el vídeo en el que, este es el final, perdonad, os lo pongo desde el segundo 40 para no ver en el momento que Wesley So va a jugar, está en la misma posición que teníamos en el tablero y aquí Wesley So juega F5 y fijaros el tiempo que son 49 segundos, 1 minuto 47 para Wesley So y le toca mover a Wesley So. Justo cuando pulsas el botón tienen 2 segundos antes de que el reloj empiece a contar hacia abajo, pero no hay incremento. Y aquí pues se le va la partida a Caruana, ¿no? Que está a la izquierda con blancas. Se juega F5, tardan 2 segunditos el reloj, 49, y ahora empieza a descontar. Y desde los 49 segundos, pues creo que son en torno a 30 segundos, está pensando prácticamente ya sin tiempo en el que juega... se ha jugado F5 y ahora va a jugar rey E3. Centraliza el rey defendiendo el peón de E4, pero bueno, pues de momento está atacado el peón de E4 2 veces por el peón de F5 y el caballo. Fijaros, ya está con 19 segundos y Wesley So va muchísimo más rápido, ¿no? Rey 3, rey C7, la torre ya no puede venir a B7, B8, venía a B4, hay cambio de peones y ya Wesley So juega ahí C3. Está otros 8 o 10 segundos pensando nuevamente qué hacer. Juega alfil C2, pero le queda un segundo ahí ya, se captura el peón de D5 y hace el movimiento, pero ahí le indica a Wesley So que ha saltado la bandera, ahí estaba la banderita, ¿no? Por lo tanto, se proclamaba, ganaba el primer punto y el segundo lo ganaba en la partida que hemos visto ayer. Por lo tanto, aquí es donde Wesley So jugaba F5, lo vemos rápidamente, está a 30 segundos pensando, ya le quedan menos de 20 segundos y tras rey C7, controlando cualquier entrada de la torre, también el caballo en B7, la partida continúa con torre B4, buscando el peón de A4, pero con movimientos bastante lentos. F por E4 con doble ataque, alfil por C3, el alfil vuelve a C2, gastando también tiempo, pero se está dejando ya el peón de D5 y tras torre por D5, torre por A4 y ahí se caía la bandera. La partida estaba por parte o pasaba por parte de Caruana, lo pongo un momentito, jugando torre B1 en esta posición. Si recordáis, tras torre B1 que se jugaba, creo que venía caballo E7 y posterior las blancas tenían este movimiento ganando un tiempo sobre la torre que se retiraba, por ejemplo, a A7 viendo en la línea y se captura un nuevo peón y además se defiende el peón de C6. Por lo tanto... Aquí se cae la bandera, pero estaban perdidas ya las piezas negras, ya que la amenaza tras torre por A4, siguiendo un poquito con la línea, torre D2 atacando al alfil y capturando en G2. Además, el rey no puede venir ya a la defensa y da igual donde se coloque el alfil, ¿no? Puede venir incluso a B3, torre por G2 y aunque
Aquí en la posición hay varios jaques, pues llega un momento que deja de haberlos, tras torre A5, por ejemplo, rey B6, y esta torre, como vemos, pues no puede venir a defender la casilla de C1, puede capturar un nuevo peón, pero más allá de esa captura, pues ya existe C2 y hay que entregar una pieza y las negras ganan. Por lo tanto, enhorabuena Wesley So, y no dejéis de ver la partida posterior que trajimos anteriormente al canal y vamos hablando. Un saludo.